Bien, pues gracias. Empezaré la presentación. Como acaba de decir el doctor Jaime, soy profesora e investigadora en el grupo Gretel de La Salle, en la Universidad Ramon Llull. A partir de aquí, los objetivos de la sesión se basan principalmente en entender primero qué es la accesibilidad en sí, analizar los diversos perfiles de usuario, que está vinculado con lo que nos ha comentado ahora mismo la doctora Sandra Cano. Hace mucha referencia a lo que ella ha comentado anteriormente. Después, entender la accesibilidad web en sí, la accesibilidad en varias aplicaciones, que ya no nos centramos en web, y después este vínculo entre qué es accesibilidad y la experiencia de usuario. Empezando por lo que sería la accesibilidad y los diferentes perfiles, empezaré explicando un poco qué es la definición. Como accesibilidad se entiende que es la facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria. Cuando se habla de eficiente, eficaz y satisfactoria, sobre todo se da énfasis a que un producto consiga con éxito su objetivo y encima se consiga de forma rápida, ¿no? de forma eficiente. Aquí se añade un elemento que es la satisfacción. Por lo tanto, el usuario tiene que estar satisfecho una vez ha conseguido el objetivo para que estaba desarrollado el producto. A partir de aquí, lo importante, que por eso está marcado en negrita, por personas que poseen diferentes capacidades. Por lo tanto, en accesibilidad, como veis en la imagen de abajo, estamos hablando de inclusión, de personas con diferentes tipos de capacidades que puedan conseguir siempre un mismo objetivo. A partir de aquí, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar siempre de diferentes capacidades. Cuando se habla de un individuo o persona, tenemos los factores contextuales, es decir, no se habla únicamente de este individuo, sino que se habla de su funcionamiento, es decir, los aspectos positivos del individuo respecto a la interacción con un producto, de la discapacidad en sí, es decir, los aspectos negativos de este individuo con la interacción del producto, y después factores de contexto, básicamente factores del entorno social, de los factores ambientales y los factores personales que envuelven a este individuo, básicamente del entorno. A partir de aquí, la clasificación se basa en 4 tipos de deficiencias: las visuales, las auditivas, las motrices y las cognitivas. A partir de aquí, la accesibilidad, como decíamos anteriormente con la parte de inclusión, tiene en cuenta a todos los usuarios. Dentro de los perfiles de personas con deficiencias visuales, diríamos que hay una clasificación entre 3 tipos de perfil. Por un lado, las personas con ceguera total. Por lo tanto, su visión es nula o prácticamente nula y su interacción con la computadora principalmente es mediante temas auditivos o mediante tacto. La siguiente clasificación son personas con baja visión o ceguera parcial. Como las 3 imágenes que se muestran aquí, que son diferentes dolencias de baja visión, a nivel visual, pues estáis viendo que sí que se entiende el entorno, pero hay mucha dificultad como para entenderlo de una forma correcta o para poder entender el detalle. Este tipo de perfiles lo que hacen es aprovechar esta parte visual y aprovechar también la parte auditiva. Por lo tanto, estamos hablando principalmente de necesidades de magnificación visual del contenido que esté saliendo por pantalla con un refuerzo principalmente auditivo. La siguiente clasificación visual serían personas con daltonismo o ceguera al color. Aquí hay diferentes muestras o ejemplos de cómo visualizarían personas con diferentes tipos de daltonismo, como puede ser un deuteranope, tritanope o protanope, como lo estáis viendo aquí, que mezclan los colores de una visión normal. Por lo tanto, lo que se tiene que tener en cuenta principalmente en este tipo de perfil sería en no crear elementos decisivos que sean únicamente mediante color. ¿Sí? Pues ejemplos como clica el botón verde cuando se finalice, digamos que sería una actuación errónea dentro de lo que sería accesibilidad, básicamente por un tema de apreciar realmente cuál es el color verde. Siguiendo con estos perfiles están las personas con deficiencias auditivas. Aquí existiría una
dos grandes clasificaciones que engloban las personas que se dirían sordosignantes, por lo tanto que se comunican mediante lenguaje de signos, y personas sordas no signantes que se pueden comunicar mediante otro tipo de comunicación, ¿sí? Ya sea lectura, etcétera. Cuando se habla de tipos de personas sordosignantes, al comunicarse mediante lenguaje de signos, los lenguajes de signos no son universales. Por lo tanto, depende del país. Incluso hay países que existen más de un lenguaje de signos. La comunicación principal con este tipo de perfil, que de hecho lo comentaba también antes la doctora Sandra, es mediante lenguaje de signos, ¿sí? Por lo tanto, lo más correcto sería utilizar vídeos e imágenes para comunicarnos. El resto de perfiles con una comunicación óptima mediante texto, es decir, obviando la parte auditiva, la comunicación sería totalmente correcta. Aquí se muestran también otro tipo de sorderas, leve, sustancial, sordoceguera, etcétera, porque realmente los perfiles son muy amplios. Siguiente perfil serían personas con deficiencias motrices. Básicamente son personas que pueden llegar a tener múltiples deficiencias o que pueden tener algún impedimento temporal debido a un accidente, a una enfermedad, etcétera. A partir de aquí, ¿qué es importante? Pues tener en cuenta que personas con deficiencias motrices, la interacción quizás es más difícil, por lo tanto más lenta, pues siempre se intentará que las opciones estén colocadas de forma jerárquica y correcta por niveles, para que cuando accedan al contenido sea el contenido que ellos realmente estaban buscando. Por lo tanto, se buscará una arquitectura de información sencilla. El último perfil que se muestra es el perfil de personas con deficiencias cognitivas y de lenguaje. Aquí hay puestas diferentes clasificaciones, ¿no? Por lo tanto, pasamos de un déficit de atención a autismo, por ejemplo, realmente que son deficiencias muy diferentes, pero sí que en este sentido lo importante es que siempre el contenido esté reforzado de tal manera que se pueda entender desde cualquier punto de vista, que cognitivamente no haya dudas de lo que se está mostrando. Lo mismo con la comunicación. Si la comunicación puede ser un poco más lenta por un tema de comprensión del contenido, pues ¿por qué no? Si hay un límite de sesión o un límite de tiempo, intentar evitarlo o intentar alargarlo, para que personas con esta dificultad de comprensión puedan entender mucho mejor el contenido o tengan el tiempo suficiente como para poder entenderlo. A partir de aquí, cuando ya entendemos qué significa accesibilidad, qué significa los perfiles que están vinculados a accesibilidad, que os recuerdo que los perfiles somos todos, es decir, todos los usuarios estamos incluidos en temas de accesibilidad, ¿eh? Se habla siempre de igualdad de oportunidades. Es decir, la accesibilidad es un término muy importante. Usuarios con diferentes deficiencias se establecen de forma muy importante. Por lo tanto, tenemos que hablar siempre de temas de bienestar social o incluso desde el punto de vista de derechos humanos. Nos ha comentado temas de personas con diferentes deficiencias o diferentes perfiles. Debemos tener en cuenta siempre en accesibilidad que existen tecnologías de asistencia y se está trabajando e investigando respecto a estas tecnologías de asistencia. Por lo tanto, siempre que vamos a desarrollar un proyecto web o un producto, tenemos que pensar que estos perfiles de usuario ya se están adaptando o ya se están conectando a las aplicaciones. Lo que tenemos que hacer es informarnos bien y conocer bien qué tecnologías pueden utilizar los usuarios. Dentro de las tecnologías de asistencia están las ayudas técnicas de entrada, es decir, desde el perfil de usuario hacia la interacción o hacia los ordenadores, y ayudas técnicas de salida, que sería desde el ordenador hacia los usuarios. Dentro de estas ayudas técnicas de entrada, aquí tenéis una muestra de diferentes imágenes. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, la primera, que sería un joystick, y unos conmutadores, la siguiente que son conmutadores de diferentes colores, la siguiente que sería un dispositivo eye tracker que nos permite poder interactuar con la computadora mediante la vista, por lo tanto seguiremos con los ojos todo el recorrido que a nosotros nos interesa hacer y cuando encontremos el elemento que nos interesa se tiene que hacer un parpadeo que el programa lo simula o lo capta como si fuera un clic. También tenemos dos ejemplos de teclados. El primer teclado que está diferenciado por colores.
a nivel cognitivo puede ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente las funciones que le interesan. El siguiente teclado, el que está debajo, tiene un cobertor para usuarios con problemas motrices que les cueste, por ejemplo, controlar movimientos involuntarios en las manos, que puedan clicar exactamente las teclas que a ellos les interesa. El siguiente es un dispositivo que se trabaja mediante el movimiento. Dependiendo del movimiento que realice el usuario, puede interactuar de una forma u otra. Y a partir de aquí, la siguiente imagen es interacción con el ordenador mediante un joystick y unos conmutadores situados directamente en la silla de ruedas, para que sea mucho más cómodo para este usuario poder interactuar con las aplicaciones. Dentro de lo que serían las ayudas técnicas de salida, es decir, cómo las computadoras se pueden comunicar con estos perfiles de usuario. Principalmente hay una clasificación de dos. Por un lado, los lectores de pantalla. Aquí hemos puesto el ejemplo de JAWS, pero hay más lectores de pantalla. En este caso, lo que hacen los lectores es leer todo el contenido que está saliendo en la computadora para que el usuario pueda entender este contenido y pueda interactuar y clicar en el momento en el que le sea interesante. Lo mismo con los magnificadores de pantalla. Hay más ejemplos. Aquí hemos puesto el de uno, por ejemplo, el de ZoomText, que lo que hacen es magnificar, ¿sí? Coger el contenido y agrandarlo como a 500%, 600%, es decir, realmente grandes magnificaciones, para que los usuarios, por ejemplo, con baja visión, puedan utilizar su resto visual para poder apreciar el contenido que se está viendo. Estos magnificadores, como aquí se indica, también son lectores de pantalla, para poder hacer un seguimiento tanto del resto visual que se tiene como de la parte auditiva para entender mucho mejor este contenido. Dentro de las tecnologías de asistencia, cada vez más se está investigando y trabajando en los dispositivos para que puedan contener ayudas a estos usuarios. Aquí hay un listado, por ejemplo, de opciones que existen accesibilidad en el sistema operativo iOS. Y aparte de este sistema operativo, se han puesto diferentes imágenes para indicar que estos sistemas operativos lo que permiten cada vez más es que las tecnologías de asistencia que ya disponen estos usuarios puedan utilizarlas mediante los ordenadores. Por ejemplo, aquí se está viendo una imagen del joystick que comentábamos antes, que se puede utilizar directamente conectado al móvil y conectado a la silla de ruedas, y un dispositivo también para controlar el conmutador. Todo esto permite, como decimos, que estos perfiles puedan utilizar este tipo de dispositivos. También se muestra el contenido, la tecnología de asistencia de otro sistema operativo que en este caso es Android. Prácticamente es lo mismo que hemos visto respecto al sistema operativo iOS, porque trabajan lectores de pantalla, magnificadores, contraste, cambios de colores y a partir de aquí cada vez más permiten que los perfiles de usuario puedan incorporar diferentes conmutadores, diferentes joysticks o incluso el mouse y que ellos puedan ponerse el mouse que necesitan utilizar mediante el móvil. A partir de aquí, conociendo qué significa accesibilidad, diferentes perfiles y viendo que existen tecnologías de asistencia, lo que se va a pasar ahora es a profundizar un poco más del detalle de qué significa la accesibilidad web. Dentro de lo que es accesibilidad web, siempre se habla de normativas. Es decir, cuando se habla de un producto accesible, existen normativas tanto para hardware, tanto para software, como para dispositivos, ¿no? O para programaciones web. A partir de aquí, las directrices de accesibilidad internacional siempre se gobiernan a partir del W3C. Dentro del W3C existe un grupo de investigación centrado exclusivamente en temas de accesibilidad, que es el Web Accessibility Initiative, ¿vale? El grupo WAI. Dentro de este grupo lo que se hace es estudiar constantemente cómo hacer que la programación y el diseño web se adapte correctamente a estos perfiles. Por lo tanto, que se adapte correctamente a las tecnologías de asistencia que pueden llegar a utilizar este tipo de perfil. Como grupo de trabajo, se han creado estas pautas, las Web Content Accessibility Guidelines. Estas pautas lo que hacen es ayudar a los desarrolladores web a poder entender qué pasos realizar para que su producto realmente sea accesible.
Estas pautas, que actualmente están en su versión 2.1, como veis, la versión 3 a finales de 2019 está previsto ya tenerla finalizada y están vigentes desde hace poquito, desde el 5 de junio de 2018, la versión 2.1. Antes estaba trabajando en la versión 2.0. Básicamente son un conjunto de pautas que se dividen en 4 tipos de bloques para que puedan ser entendidos de forma más correcta por los programadores. Estos bloques se centran, por ejemplo, en el principio 1, que es la perceptibilidad, que es que la información y los componentes sean percibidos correctamente por los usuarios. La segunda clasificación es que los componentes deben ser operables correctamente por los usuarios. El principio 3, que este se entiende quizás un poquito más, el principio 3 se basa principalmente en que los elementos sean comprensibles por los usuarios. Y el último elemento, básicamente, es que la aplicación sea robusta, que técnicamente sea correcta y que realmente la variedad de tecnologías de asistencia puedan ser aplicables dentro de nuestra plataforma web. Estas pautas están clasificadas en 3 tipos de niveles. Por un lado está el nivel A, que es el mínimo nivel, por lo tanto es el requisito mínimo de accesibilidad. El nivel AA, por lo tanto que contiene el nivel anterior A y el mismo que es el AA, y el nivel de conformidad AAA, que tiene el nivel A, AA y por lo tanto el AAA. ¿Sí? El nivel mínimo de accesibilidad, como os he dicho antes, es el A. Llegar a un AAA de accesibilidad realmente es muy complicado, porque ya se llega a un nivel de profundidad muy amplio. Normalmente el nivel AA es el que se está pidiendo legalmente. Ejemplos. ¿Qué significan las pautas, ¿no? ¿Qué nos están mostrando? Pues aquí tenéis 3 ejemplos. En el primer caso, por ejemplo, una persona con ceguera total, si no está viendo la imagen, necesita siempre de tener una alternativa de texto que explique que está saliendo esta imagen. Si no, la imagen es ciega. Pero no solo para un perfil de usuario con ceguera total, sino para todos. Porque realmente los buscadores no pueden encontrar imágenes que no contengan esta alternativa textual. Por lo tanto, la pauta 1.1, que como veis es el primer nivel A, que es el más restrictivo, lo que indica es que siempre tiene que haber una alternativa de texto cuando exista una imagen. El siguiente ejemplo nos indica principalmente la pauta 1.4 que debe ser distinguible. ¿Esto qué significa? Que el contenido tiene que visualizarse de forma correcta. Dentro de esta pauta, como veis, existe el punto 1.4.1 que en el uso de color, que aquí ya están para las personas con problemas de visión cromática, no únicamente sea el elemento que nosotros vamos a trabajar, y este es de nivel A, que es el mínimo. Pero también tiene otra subpauta, que es la 1.4.3, que nos habla del contraste mínimo. Y aquí nos indica el tipo de contraste que tiene que tener la aplicación. Como veis aquí, mínimo es el 451, que es un parámetro muy concreto, ¿sí? Excepto en el caso de que realmente se trabaje jerárquicamente el contenido de otra manera que no sea con el color. Por ejemplo, mediante textos grandes, mediante logotipos, etc. A partir de aquí, como veis, cada una de las pautas tiene diferentes niveles y todas estas pautas se cumplen mediante diseño gráfico que vamos a aplicar, diseño funcional de la plataforma y, por supuesto, programación de esta plataforma. El siguiente ejemplo ya es accesibilidad por teclado. Una persona que tiene dificultades motrices, lo ideal sería que el elemento sea accesible por teclado y que esté ordenado de forma correcta en este teclado. Por lo tanto, esta también es una de las pautas que, como veis, tiene el nivel A, por lo tanto, el más restrictivo. Como ejemplo, clica aquí para encontrar más información, ¿sería correcto en accesibilidad? No. ¿Sí? Clica aquí como enlace, no nos está indicando nada, por lo tanto necesitamos que sea explicativo, tanto para perfiles con problemas cognitivos como perfiles con ceguera total. Si nosotros tenemos un lector de pantalla y navegamos mediante los enlaces, si vemos continuamente el clica aquí, clica aquí, clica aquí 3 veces, por ejemplo, no sabremos cómo navegar desde la aplicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también tener en cuenta este tipo de errores que pueden cometerse. Dentro de la accesibilidad, aparte de las pautas,
Nielsen Norman Group, también indicó unas directrices que se deben tener en cuenta para el diseño accesible. Básicamente son 75 directrices y aquí hay una muestra de las principales, ¿no? De las más trabajadas. Por un lado, seguir las reglas básicas del diseño. Por otro, reducir el uso de imágenes, añadir texto alternativo, no difuminar el enlace, porque quizás no queda claro. Si el enlace no va a funcionar, es mejor eliminarlo, porque si no, sigue existiendo como enlace y por lo tanto los lectores de pantalla nos estarían leyendo este enlace. ¿Vale? Siguiendo la misma dinámica, la revisión de accesibilidad se indica mediante 4 pasos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el producto debe ser accesible primero durante la fase de diseño, por lo tanto, antes de crearlo y durante la creación. Se debe realizar una revisión automática mediante herramientas de validación que certifican que el código sea correcto. Se recomienda una revisión manual por parte de un consultor para poder leer los textos que realmente son comprensibles, ¿no? Y trabajar más el tema cognitivo. Y, por supuesto, una revisión mediante test de usuarios con diferentes capacidades que aportarán valor dentro de la experiencia de usuario accesible. A partir de aquí, cuando una plataforma es accesible, siempre se debe mostrar lo que se llama la declaración de accesibilidad. Por lo tanto, añadir una sección de accesibilidad dentro de la plataforma web. Se debe permitir que haya quejas y reclamaciones de esta accesibilidad por parte de los usuarios, sobre todo por un tema de mejora continua. Y estas quejas y reclamaciones deben estar incluidas dentro de las plataformas. Y aquí tenéis un enlace donde se indica exactamente las leyes que están clasificadas por países y cuál es el nivel de exigencia de cada uno de los países. Si clicáis aquí veréis que está indicado cuál es el nivel de accesibilidad exigible en el país que a vosotros os interesa analizar. La accesibilidad, por supuesto, también es importante dentro del posicionamiento orgánico en buscadores, por lo tanto del SEO. Si trabajamos una correcta accesibilidad, no solo ganaremos un mayor perfil de usuarios y una mayor accesibilidad por parte de otros perfiles, sino que los buscadores podrán trabajar y entender de forma más adecuada la plataforma, porque muchas pautas que os he indicado anteriormente son útiles para poder realizar un correcto posicionamiento orgánico. Aparte de accesibilidad web, por supuesto, existe accesibilidad en varios formatos. Aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de accesibilidad en editores de texto. Si se trabaja correctamente un editor de texto, a la hora de crear un PDF o una versión final será mucho más entendible por lectores de texto y personas con diferentes capacidades. Aquí tenéis una muestra de diferentes pautas que se deberían seguir para una correcta accesibilidad dentro de lo que serían los informes. Otro tema está la accesibilidad en videojuegos. Es decir, se tiene que trabajar tanto la plataforma como el diseño del juego, la jugabilidad y tratar al usuario como jugador. A partir de aquí también existen pautas. Aquí tenéis una muestra, por ejemplo, del Game Accessibility Guidelines, que existen diferentes pautas para poder hacerse de forma correcta. Y una fundación que están trabajando directamente en poder crear estas guías de accesibilidad correctas para jugadores con con diferentes capacidades. Porque lo importante en los videojuegos es que todos los jugadores puedan competir y ganar con las mismas oportunidades. Como experiencia de usuario, básicamente la experiencia de usuario es el objetivo de accesibilidad. Inicialmente estábamos hablando de definición de accesibilidad como satisfacción de usuario. Por lo tanto, la experiencia de usuario que trabaja temas de emociones, sentimientos o confianza se centra en la inclusión. Por lo tanto, todos los usuarios debemos hacer lo mismo y, por supuesto, con el objetivo de satisfacción de usuario. Como conclusiones, ¿qué diríamos? Pues básicamente que la accesibilidad, como habéis visto, es un tema integrador. Todos debemos conseguir el mismo objetivo. Se deben conocer las tecnologías de asistencia existentes. Es decir, lo correcto a la hora de trabajar en accesibilidad es ver qué existe para nosotros poder programar y diseñar en base a lo que está existiendo y que se pueda ver correctamente. Sobre todo pensando en que cada perfil es particular y tiene unas necesidades muy concretas. Revisar también las normativas. Existen certificaciones y existen normativas, sobre todo a nivel de países. Por lo tanto, centrar en qué país queremos cumplir este nivel de accesibilidad y a partir de aquí poder empezar el diseño.
Pensar en que lo que comentábamos hasta ahora, los usuarios son diferentes y los requisitos de diseño también. Por lo tanto, intentaremos llegar a todos de la forma más eficiente. Y, por supuesto, se pueden aplicar técnicas de evaluación de experiencia de usuario a cualquier tipo de perfil. Aquí tenéis un listado de las referencias de todos los elementos y guidelines que se han ido nombrando. ¿De acuerdo? Pues, de momento esto es todo. Muchas gracias a todos. Sí, adelante. Sí.